¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, esto después transmítanlo al resto. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna duda? Si no, arrancamos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hacer también una práctica de lo que es teoría de la información con el Quizif, así también contestando algunas preguntas. Después arrancaremos con la unidad, la primera parte de la unidad 6, porque es una unidad extensa. Esa tiene que ver con capacidad de un canal y después la segunda parte que es detección y corrección de errores, que eso creo que lo vieron con Echazú o hasta ahí llegaron, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya vamos a ver hasta los tipos de ruido. Eso. ¿Vos no me mandaste el mail? Sí. No, es a Yelen la que te mandó el mail. Ah, y yo que, bueno, andaba por ahí, ¿viste? Sí, es bastante común. Sí. Soy yo, profe, la del mail. Ah, ahí estaba, ¿viste? Para que dice, ¿la comprobación no sería de lo que vimos este martes? No, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con teoría de la información. Listo, así que para que no haya duda y después difúndanlo en el grupo de ustedes. Bueno, decía, la segunda parte, detección y corrección de errores, que bueno, hasta ahí creo que llegaron con Echazú, así que vamos a ver la primera parte, un refresh rápido de la parte de teoría a través de alguna PPT y después vamos a desarrollar los ejercicios, que no es nada complicado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Si no, arrancamos. Perdón, o consulta. ¿Ya tienen los resultados de los parciales o todavía no? No, dijo que iba a tardar. ¿Qué es el pulgar para abajo? Bueno. ¿Los manda? Profe, ¿sabés ¿Eh? por dónde los manda? Perdón, de a uno que no escuché, ¿qué? Que si sabe por dónde los manda los resultados, si los sube, si manda un mail. No, ahí seguramente les va a avisar, sí, él les va a mandar un mail, quédense tranquilos, sí, sí. Okay. Sí, así que no hay problema. Pero bueno, eran 70, sí, 70. Y bueno, no es fácil. Teniendo en cuenta de que no solamente damos esta materia, estamos en otras materias, en otras universidades o facultades, o sea que, pero bueno, tranquilo, así que no hay problema, estamos dentro de los tiempos. Bueno, arrancamos entonces, chicos. Vamos a compartir acá. Vayan preparando el celular o la computadora para hacer estas respuestas a las preguntas que vamos ahora a alargar. Bien, vayan copiando el código. ¿Se ve, no? ¿Sí? Sí, sí. Adelante, les voy a dar tiempo para que vayan ingresando. Vamos a bajar el volumen, si no esto nos va a matar. Ahí. Va, 35. Vamos. Vamos que los espero. ¿Alguno más? Pues andaban cerca de 60. Bien. Bueno, cargamos. ¿Listo? ¿Queda alguno colgado que está en el proceso o empezamos? ¿Estamos todos? Bueno.
Vamos, León, ¿qué pasa? Oh, bueno. Vamos, que espero a los últimos, a ver. Lautaro, dale, uy, Manu, ¿quién es ahí? Yo, profe, recién entré. Ah, dale, vamos, te doy la oportunidad de que hagas. Estoy esperando a vos nomás, ¿eh? Bueno, listo. Ahí, Tomás, te veo de vuelta en el podio, ¿o me equivoco? Tomás, Sí, sí, puede ser. puede ser, ¿viste? Me pareció que estaba en el podio. Bueno, chicos, a ver, ¿alguna duda con respecto a estas preguntas? 4 preguntas, obviamente tenían que ver con lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Los que respondieron bien, seguramente no. Aquellos que no respondieron también. Pero andamos bien, en un 75%. Para aquellos que va el 25% restante. ¿Alguna duda con esto? ¿Se equivocaron y se dieron cuenta o tienen alguna duda? ¿Nada? Bueno, salgamos entonces. Profe, Sí, yo no tengo duda de esto, pero quería consultarle si al final de la clase le podía preguntar unas cositas que estamos teniendo con nuestro grupo sobre trabajo de investigación. ah, listo, no hay problema. Sí, no hay drama. A Dale. ver, aquellos que están abordando, ¿cuándo tienen que entregar los trabajos de investigación? No, falta, creo que es en julio, si no recuerdo mal. Listo, no hay problema. ¿Quién más, aparte de Pedro, necesitaría, digamos, como representación del grupo de investigación para, si tienen alguna duda, para aclarar? Bueno, listo, no hay problema. Cuando terminemos, te quedás en la sala y lo vemos, no hay drama. ¿Está bien? Dale, muchas gracias, profe. Bueno,
Listo, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy. Ahí va. Capacidad de un canal, ¿sí? Pongo primera parte, como les dije, la unidad 6, como es un poco extensa, la dividimos en dos. Hoy vamos a ver esto. La próxima clase veremos lo que tiene que ver con la parte de detección y corrección de errores. Vamos entrando un poquito en calor. Capacidad de un canal. Esto lo habíamos mencionado anteriormente respecto de lo que era de la teoría de la información, como qué, o mejor dicho, qué era, en grande, no me digan que es una capacidad de un canal, sino que lo habíamos mencionado y formaba parte de qué cuestión, que les puse ahí en la PPT también, junto con la información, para orientarlos un poquito más. Iba por el lado de la cantidad de información o datos que puede recibir el... No, yo justamente lo que te dije, sin definir lo que era la capacidad, sin definirla, la mencionamos, junto con la información, formaban parte de qué. Que es un pilar de la teoría de la información. Ahí está, dentro de la teoría de información, acuérdense que las bases en que se sustenta era, desde el punto de vista de la información, como la vimos, y a partir de un suceso asociado a una probabilidad de ocurrencia, eso nos da información. La capacidad de un canal, por otro lado, ¿sí? Que es la cantidad de información desde el punto de vista de la teoría de información, de enviar esa información de la forma más eficaz posible con la menor probabilidad de error. Y por último, lo que era la codificación. Esas eran las tres patas en que se apoya en grande la teoría de la información. Y ahora vamos a ver justamente una de ellas, ¿sí? Bien. Canal de comunicaciones, ¿sí? Tengo que referenciar un poquito. El canal de comunicaciones, ¿qué es? A ver. Es el medio por donde se envía la información. Bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Podemos agregar algo más? ¿Cómo viaja la información? ¿O la finalidad de la información que viaja es qué? Por ejemplo. ¿Sí? Que se transmita a máxima velocidad y sin errores. Bueno, ahí estamos, más o menos, ahí está. Ahí lo tienen. Transferencia máxima de la información, libre de errores, o en su defecto, con la menor probabilidad. Bien. Desde ese punto de vista, entonces, el canal, no digo que lo vamos a dividir porque el canal es único, pero para analizarlo, ya que entramos a ver, vimos un poquito el canal de comunicaciones cuando vimos cálculo de enlace, donde una señal viajaba a través de un determinado medio, que podía ser fibra óptica, cable coaxil, o lo que estuvimos viendo un poco en la teoría de la información, que justamente no lo analizamos desde ese punto de vista, sino del contenido, cómo viaja, y haciendo alusión un poco que sea con la menor probabilidad de error. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos diferenciar el canal? ¿Alguna idea? ¿Nada? Perdón, justo se me cortó. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, no digo que los canales no es que haya una subdivisión, pero para analizarlos desde el punto de vista, y un poco ya los estoy orientando, lo vimos cuando fue el cálculo de enlace, donde se transmitía una señal y viajaba por un determinado medio, ¿sí? Un medio físico, que puede ser cable óptico, fibra óptica o cable coaxil, y otro punto de vista que vimos del canal de comunicaciones es, listo, va analizado desde el punto de vista de la información que viaja con la menor probabilidad de error. A ver, entonces lo podemos analizar al canal bajo qué óptica, digamos. La tasa de errores, ¿no? Dependiendo si es analógico o digital. Sí, pero eso entraría en el detalle. Yo digo genérico,
tenés la parte del análisis físico, o sea, las características Ahí, físicas eléctricas o la y especificación lógica en cuanto a información. ahí me gustó, ahí me gustó, ¿sí? Como canal físico, que justamente lo que digo, se analizan las características físicas y eléctricas del medio en cuanto a lo que sea más o menos resistivo, inductivo, capacitivo, y con lo que conlleva, cuando vimos en su momento, los efectos que se producen cuando metemos o viaja una señal, ¿no? Los fenómenos de atenuación, distorsión de ruido. Y por otro lado, es esto que vimos desde el punto de vista de la teoría de la información, que lo que se busca justamente es transmitir esa información con la menor probabilidad de error, ¿sí? O sea, libre de error, a través del agregado, por ejemplo, también, como dice, de técnicas de codificación, redundancia y la integridad de la información. Así que desde ese punto de vista, ahí lo tenemos, cómo lo podemos analizar el canal de comunicaciones, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, seguimos. Ahora, como canal de comunicaciones, ¿sí? Y vamos a entrar porque estamos en teoría de la información, entonces dejamos un poco de lado el análisis de canal de la primera parte como vimos en la placa anterior como canal físico, que eso ya lo vamos a ver en la unidad número 7, que tiene que ver, bueno, qué pasa con respecto si la señal viaja por un cable coaxial, si por una fibra óptica o si es a través de un enlace satelital. Bueno, ahí se analizará desde ese punto de vista. Acá estamos dentro de lo que es teoría abordando, ¿no? Digamos, asociado, vimos teoría de la información, capacidad de un canal, pero asociado a la teoría de la información. Como ahí lo repetimos, lo que se busca es justamente eso, ¿no? Transmitir la información libre de errores o, en su defecto, con la menor probabilidad de error, para lo cual después vamos a ver que agregamos sistema de codificación que estuvimos viendo, redundancia, ¿sí? Con el agregado de bit de relleno que no contiene información, pero son necesarios para asegurarnos esto. Y como vamos a ver en la próxima clase, todo esto tiene que ver cuando se produce algún tipo de error en la transmisión de la información, cómo la detectamos y cómo la corregimos. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, seguimos. Entonces, el canal, de este punto de vista de canal de la información, ¿cómo lo podemos analizar? Desde dos puntos de vista. A ver. De una forma ideal, o sea, pensando que no hay errores en la transmisión, o real, que es justamente que hay ruido y errores. Bien, a ver, Lautaro Melchori, te vi por ahí, ¿estás de acuerdo? Lautaro. Hola, hola. Bueno, el otro Lautaro que andaba por ahí, que son varios, pero bueno, hay varios Lautaros, ¿no? Ahí te me escuchás. Sí, te estoy escuchando, ¿sí? Se me había salido el micrófono. Ah, viste, el Chiori, bien, ahí. Dale. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. Bien, ahí está, ¿eh? Bien. Canal ideal, justamente sin ruido, libre de error, y el canal real con ruido, con errores, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo lo podemos analizar uno y otro. Ahí vamos. Vamos a correr esto y bueno, afecta, creo. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a la primera parte, que es canal ideal, como vimos, libre de ruido, y nos basamos para su análisis a través de lo que puede ser el teorema o el ancho de banda de Nyquist. Y acá aclaramos dos. Para señales binarias, como ustedes ya vieron, y nos remontamos un poquito cuando vimos velocidad de transmisión, que la velocidad binaria cuando transmitíamos bit a bit, o cuando era transmisión de multinivel, ahí que podíamos mandar de 10 bits, 3 bits y 4 bits, que corresponden a este segundo aspecto, que es para señales de multinivel. A través del canal ideal, donde sabemos que no hay ruido, es máxima velocidad de transmisión. Obviamente esto lo asociamos al canal, ¿pero por qué? Porque no hay ruido, ¿sí? Y si no hay ruido, como ahí lo ponemos de alguna manera, no tenemos ninguna restricción, como es ideal, entonces el ancho de banda puede ser infinito. Total, cuanto más grande sea, sabemos que no tenemos ningún efecto que nos perjudique. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, esta parte que ya la vimos, ¿no? ¿Qué es la tasa de información? ¿Ya se olvidaron? Lo vimos en la clase pasada.
tasa de información, y creo que lo vimos ahora en una de las preguntas, no sé si figuraba algo de eso. La cantidad de info que genera una fuente en un tiempo. Eso es la cantidad de información que genera una fuente en un determinado rango de tiempo. Y había que respetar eso respecto de la capacidad de un canal, porque ¿cómo debería ser la relación? Tasa de información, capacidad de un canal. Mayor o igual a la tasa. La tasa de información debe ser menor o igual, ¿sí? Claro. Bien, si no, hay errores, obviamente. Si hay un dispositivo que genera una determinada cantidad de información, pero de golpe está acotado por dónde la va a enviar, y bueno, parte va a pasar y parte va a quedar. Eso que va a quedar se traduce en errores. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, la clase pasada lo asociamos a un ejercicio que realizamos. Por otro lado, lo que tiene que ver con multinivel, el agregado es solamente la expresión del logaritmo en base 2 de n, que era la cantidad de estados significativos a alcanzar, según si transmitíamos 10 bits, 3 bits o 4 bits. Así que acá es lo que tienen, y como conclusión, lo que se busca en un canal ideal es la máxima velocidad de transmisión, está asociado a teorema de Nyquist. Pero ahora lo que realmente nos interesa que es en condiciones ideales o en condiciones reales. Pregunto. Irreal. Irreal, porque así es. Entonces, el que analizó este tema, partiendo de la base de lo que vimos anteriormente, un canal ideal, es Shannon, ¿sí? Donde, tomando como la base de la expresión que vimos anteriormente, y teniendo en cuenta que hay ruido, entonces Sn, que lo asociamos a lo que son transmisiones de multinivel, bueno, hasta qué cantidad de niveles, como he puesto acá, se pueden transmitir sin errores, ¿sí? En presencia de ruido. Entonces formuló esta expresión matemática, donde después, reemplazándola en la original y operando a través de la propiedad de los logaritmos como tenemos acá, me queda en definitiva la que está al pie en rojo, que esa es la expresión del teorema de Shannon de la capacidad de un canal en condiciones reales, donde podrán ver que acá los parámetros que intervienen es el ancho de banda, que como le he puesto acá siempre tiene que estar expresado en Hertz, la relación señal-ruido, porque estamos en condiciones reales, donde acuérdense que S es potencia de señal útil respecto de la potencia de ruido, y el numerador, mejor dicho, el denominador, cómo debe ser respecto de esto para que realmente no haya gran cantidad de errores. Si tengo mucho ruido, chao. O sea que la proporción se debe mantener siempre, el denominador debe ser, o sea, la potencia de la señal obviamente debe ser mayor que la potencia de ruido, ¿se entiende? Y por otro lado, la capacidad del canal, que la medimos en bits por segundo. Así que lo que está acá en rojo es la expresión matemática que entonces resume lo que es la capacidad de un canal en condiciones reales, ¿sí? Donde tenemos la presencia del ruido. Fíjense, ¿sí? El logaritmo en base 2, digo esto para que no se confundan, y no va un 2 adelante. Si fuera un 2 adelante del ancho de banda, ¿a qué lo estaríamos asociando, por ejemplo? ¿Sí? Dejando de lado la parte de la relación señal-ruido y el resto. Digo para que no se confundan. Al comportamiento de un canal, ¿en qué condiciones? Lo vimos recién. Ideal. Ideal, acá está, claro. No se confundan, ¿sí? Shannon arrancó de esa expresión, pero para arribar a esta. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ahí Sí. si para una señal multinivel vos tendrías que eso multiplicarlo por el logaritmo en base 2 de n, ¿o no? No, en realidad lo que te queda es esta es la expresión que vamos a utilizar. Esto lo que les puse es cómo arribamos a la expresión general. La que nos interesa aplicar es la que está en rojo, ¿tá? Acá ya no hablamos de transmisión de multinivel, ya queda de alguna manera
digamos, predeterminado que de esta manera queda la expresión teniendo en cuenta hasta qué cantidad de niveles podemos transmitir sin error. Bueno, arriba esta expresión, ¿sí? Donde ahí queda involucrada la relación señal a ruido con este ancho de banda, ¿sí? Sin ningún tipo de coeficiente que lo afecte. ¿Está? Ok, gracias. Bien. Bueno, como dije, esto no es muy complicado, así que ahora vamos a pasar al tema de los ejercicios. ¿Tienen el listado por ahí? ¿La guía de TP? Sí. Bien. Son estos 6, sí. Bien. Empezamos entonces. El primero dice, teniendo en cuenta que un canal telefónico, ¿sí? ¿Y cuál era el ancho de banda de un canal telefónico? 8000 Hz. No, 4000 Hz. Sí, redondeado, sí. Acuérdense que es 3,2 Hz, pero por un tema de resguardo y ancho de banda lo dejamos en 4 kilos. Pero ahí ya lo tienen definido. Canal telefónico, el valor de la relación señal-ruido, 30 dB. FCI, 300. ¿Qué es eso, FCI? Y FCS. ¿Se acuerdan cuando lo definimos que era ancho de banda, cómo estaba comprendido? Claro, por intervalo de frecuencias. O sea, como que es inferior y superior. ¿Y qué es ese inferior o superior? ¿Qué es? O sea, de esa diferencia, la banda que tiene. No, sí, está perfecto, pero... ¿Frecuencia de corte? Ahí está. Frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Entonces, en ese intervalo está comprendido el ancho de banda. Bien. Y me pide cuál es el límite superior de la tasa de transmisión de datos confiable. En realidad, toda esta frase se resume en qué tengo que calcular. La capacidad del canal. Un canal, está bien. Y pregunto, ahora tengo que aplicar la expresión matemática. ¿Qué aplicaré? ¿La expresión que tiene que ver con Shannon o con Nyquist? O sea, ¿condiciones ideales o condiciones reales? Con Shannon. Y Shannon. Y Shannon, y sí. Vamos acá a presentarlo entonces, ¿sí? Acá lo tenemos. Entonces, acá tenemos el grafiquito que nos define el ancho de banda, canal telefónico, lo que vimos, que tenemos que hallar justamente toda esa frase implica capacidad de un canal, aplicamos Shannon. Acá tenemos que reflotar, como siempre digo, y recordar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? No en este caso particular, pero sí porque, a ver, es 1 más relación señal a ruido. Entonces, ¿qué hago yo? El ancho de banda lo tengo. ¿Cuánto es? 3000 Hz. ¿En qué va? ¿En kilo? ¿Puedo poner 3 kilos? Sí, también. No. No. Volvemos de vuelta. ¿Qué dije? Ancho de banda en Hertz. Sí. Capacidad de un canal, ¿en qué va? En bits por segundo. O sea, esto, a ver, el resultado final, de acuerdo al número, lo puedo hacer en kilo o en bit, pero si de golpe me dan el dato de una capacidad de un canal y tengo que hallar alguna de las otras variables, tengan en cuenta esto, nada más, ¿sí? Bien. Entonces, bien, ¿cuántos son? 3000 Hz, perfecto. 1 más 30, pongo directamente acá, pregunto. No. ¿Qué tengo que hacer entonces? No sé, digo, ¿está bien? 10 elevado a la 3 sería. 10 elevado a la 30 sobre 10. Bueno, ¿y eso de dónde surge? Tengo que aplicar el antilogaritmo para poder justamente, es en veces, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, 1 más 1000, el logaritmo en base 2 de 1001 por los 3000 y ahí tengo la capacidad del canal. ¿Está bien? Profe, perdón, no entendí el pasaje a veces, cómo se realiza. Pero eso es aplicación de propiedad de los logaritmos, antilogaritmo. Acá te lo puse, mirá, te lo estoy marcando.
Acordate cuando vimos decibel, la potencia de decibel es igual a 10 porque es potencia por el logaritmo en base a 10 de Sí, la sí, relación. ¿Te acordás ahora? Sí, sí, sí. Bueno, entonces acordate que la base del logaritmo pasa del otro lado y ahí aplicamos las propiedades, ¿está? Bien. ¿Alguna Profe, duda? Tengo unidades. ¿Por qué ¿Qué? pasamos de. Tengo unidades. ¿Qué pasa con las ¿Por qué unidades? pasamos de hertz a bit por segundo? De hertz. O sea, vos estás multiplicando 3000 hertz por el logaritmo en base a 2. Eso no tiene unidades, a priori. Bueno, pero la capacidad de un canal la medís en BPS, ya lo Bueno, pero definimos se puede antes. intercambiar así nomás. Sí, pero, o sea, la capacidad de un canal la medís en BPS, que son bits por segundo, así lo habíamos visto, y está asociada a la velocidad, acordate, ¿sí? En condiciones ideales, máxima velocidad de transmisión, ¿sí? Porque no hay ruido, pero de alguna manera es la cantidad de información que puedo enviar y está asociado a lo que, como vimos, si llegamos a esta expresión a través de lo que era transmisión de multinivel, o sea, está asociado a la velocidad también, por eso lo medimos en bits por segundo. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Vamos al número 2. Calcula la relación, ahora me pide calcular la relación señal a ruido expresada en dB, no en veces, para los siguientes casos. Y entonces acá me dan distintos parámetros. Pregunta, ya que tenemos acá al frente la relación o la expresión matemática de Shannon. Y digo lo siguiente, si aumento el ancho de banda, ¿cómo reacciona esa capacidad del canal? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Bien. ¿Y el ruido? ¿Aumenta o no? Sí. ¿Pero de qué manera? ¿En forma lineal? No, exponencial, ¿no? Bueno, está precedido por un logaritmo, o sea que no es lineal. Está bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, porque ahí dice graficar la variación de señal a ruido expresada en dB en función del ancho de banda. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver, teniendo en cuenta, ¿cómo estaría el canal acá? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Son todos distintos o es lo mismo? Son todos iguales, se mantiene constante. Ahí está. Entonces vamos a ver a través de la variación, primero al calcularlo y después a través del gráfico, cómo va variando la relación señal-ruido respecto al ancho de banda con una particularidad, cuando la capacidad de un canal se mantiene constante. Entonces, ahí vamos. Obviamente tenemos que recurrimos a la misma expresión porque no estamos en condiciones ideales. ¿Y qué debemos calcular acá? La relación señal-ruido, para lo cual, ¿qué aplicamos? ¿Sí? Ahí el despeje, ¿o no? Sí. Bien, bien. Entonces, ¿qué aspecto debo tener en cuenta para que arribe a un buen resultado? ¿Y en qué unidades tengo que expresar la capacidad de un canal y el ancho de banda, como lo dijimos antes? ¿Sí o no? En hertz y en bits por segundo. Exacto. Bueno, entonces, a ver, vamos ahora al chat y averiguo ya no solamente en veces, sino como me lo pide ahí en dB, están en capacidad de hallar esos tres resultados y después vemos la comprobación, ¿sí? A ver, adelante, chicos. Bien. Ya le puse el primer resultado ahí para que vayan orientándose.
¿Y el resto qué pasó? Son 61 ahora, bien. No está tan complicado, ahí tienen todo como para hallar los resultados. Profe, le hago una consulta. Sí. No entendí y sigo sin entender el tema de los pasajes. ¿Por qué te quedaría 10 sobre 3? 10 sobre 3. Pero esto es propiedad de los logaritmos. O sea, en lo que sería... La base del logaritmo pasa como número y, digamos, lo que tenés como coeficiente, la capacidad pasa como exponente y lo otro que está multiplicando pasa dividiendo. Es propiedad de los logaritmos eso. Sí, eso sí. No entiendo el por qué, tipo, las unidades. Perdón, me expresé mal. ¿Cómo las unidades? ¿Por qué te quedaría, tipo, la capacidad que son 10.000 bits por segundo te queda 10 y lo que es el ancho de banda te queda 3? Y a ver, vamos al resultado. A ver, a lo que me dio el primer dato, ¿cuánto es? Te da 10.000 de capacidad, bits por segundo, si el ancho de banda te da 3.000 Hz. Y bueno, simplificás. Son 10.000 sobre 3.000. ¿Cuánto no te, ¿Cómo te queda? Listo, mala mía. Oh, papá. No. ¿Sí? Perdón. Bien. Gracias, perdón. Bueno. A ver. Vamos al resto, a ver. ¿Y qué pasa con el C? Y el B, ahí. Ahí va. Bien. Aquellos que ya han calculado los 3 casos, vayan ahí haciendo un bosquejo de cómo iría variando justamente el comportamiento de esa relación señal-ruido respecto del ancho de banda, teniendo en cuenta que la capacidad de un canal es constante, ¿sí? ¿Qué tipo de curva tendrían que graficar? ¿Sí? Ahora después lo vemos. ¿Y el resto cómo andamos? ¿Están trabajando todavía ahí o se trabaron en algo? Pregunto. Ahí bien, Gonzalo, bien, ahí va. Homográfica. Bueno, a ver. Vamos avanzando. Acá tenemos los resultados. ¿Sí? Ahí están en pantalla para los 3 casos. ¿Cuál es la relación señal a ruido? Alguno si le dio distinto, bueno, ahí tienen para que vean dónde se equivocaron. No obstante, como siempre les digo, esto después
lo colgamos en el aula virtual y está todo el desarrollo, ¿sí? Bien, entonces hasta acá, ¿alguna duda para calcular este parámetro que nos está pidiendo? Bien. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo es el comportamiento entonces respecto de la relación señal a ruido con el ancho de banda? ¿Qué relación hay? Cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿cómo es? ¿Y a través de qué representación lo haríamos? A ver, tirémoslo verbalmente ahí. A ver, alguno que se juegue. A mayor ancho de banda, menor relación señal de ruido. Bien, ¿y esta curva qué sería? ¿Una forma lineal o es alguna curva? No, una curva ahí decreciente sería. Bien, ahí va. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Esta es la representación gráfica, como bien dijeron, a medida que disminuye el ancho, la relación señal a ruido, se incrementa el ancho de banda. Con esta particularidad, ¿no? Para cuando un canal está constante, se mantiene constante. Bien. ¿Hasta acá alguien con alguna duda con respecto a esto? Bien, vamos al ejercicio número 3. ¿Cuál es la capacidad máxima de un canal sin ruido? ¿Cuál es la capacidad máxima de un canal sin ruido? ¿Cuál es? 2 por el ancho de banda, por el logaritmo más cero de la cantidad de niveles. A mí me gustó, bien. ¿Y por qué no solamente 2 por el ancho de banda? Porque puede mandar multinivel. Ahí está, perfecto. Bueno, acá están las conclusiones. Bien, ahí está. Justamente, esta primera parte, mejor dicho, lo que le estoy marcando ahora es una particularidad para señales binarias, ¿sí? Si lo ponen de las dos maneras está perfecto, pero si ponen esta sola no está bien del todo porque es una particularidad. Sí está bien si ponen la primera. ¿Está bien? ¿Ahí les quedó claro? ¿Sí? Profe, ¿por qué velocidad de transmisión máxima dice? ¿Qué? Porque, o sea, velocidad de transmisión máxima. ¿Y por qué no tenés ruido? Al no haber ruido, lo máximo, se busca máxima velocidad, porque estás en condiciones ideales. Por eso es ideal, obvio, ¿no? Bien. Pero, ¿está bien? Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Vuelvo a recalcar. ¿Qué? ¿No? ¿Dijiste algo? No, ninguna duda. Esta, por eso la puse primero, esta es la que corresponde, ¿sí? De golpe, si me ponen la segunda, y no estaría tan bien porque acá es un caso particular, ¿sí? Bien. Vamos al 4. Necesitamos duplicar la capacidad de transporte de información de un canal cuyo ancho de banda de 4 kHz. ¿Y qué es el ancho de banda de un canal de 4 kHz? ¿A qué tipo de medio físico que han visto les recuerda? Canal telefónico. Bien, veo que están bien, perfecto, sí. Y su relación señal ruido 20 dB. Sabiendo que utilizaremos el mismo canal, necesitamos saber cuántas veces debemos aumentar la potencia de la señal original para lograrlo y cuál es la nueva relación señal a ruido medida en dB. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero acá? Calculo la capacidad inicial. Bien, ¿y después qué hago? Después la doblo y La en base doblo, a eso, la doblo. la duplico. Ah, bien, sí. La duplico y Sí. en base a eso calculo la relación señal ruido. Perfecto, aplicando las propiedades del logaritmo, aplicando el antilogaritmo, que me va a dar en qué. Te va a dar en veces y lo pasas a decidir. Perfecto, bien. Bueno, tal cual lo dijo el compañero de ustedes. A ver, vamos con los resultados entonces. A ver.
A ver cómo andamos. Bien, Agustín. Bien, bien, a ver. Tomás, vos que subís siempre al podio, ¿cómo andamos? Bien, me estoy terminando porque ¿Qué no se me pasó? da cuenta. Es cosa que puse el logaritmo en base 10 en vez de base 12. Bueno, ahí eso es un detalle a tener en cuenta, que es normal, pero por eso siempre hago hincapié en lo siguiente. Todo lo que son unidades de medida, decibel, unidades de medida de potencia, siempre el logaritmo va en base. ¿En qué base va? ¿En base 2 o en base 10? 10. 10, exactamente. Único lugar donde lo vamos a ver que aplicamos en base 2, digamos, cuando lo asociamos a todo lo que tiene que ver con teoría de la información, ¿sí? Desde el punto de vista de calcular la información, que podrá variar, pero dijimos si adoptamos por default el llano, es en base 2, para calcular la capacidad de un canal, ¿sí? Asociado a la entropía, siempre base 2, no base 10, ¿sí? Bien. A ver. Bien. ¿Y el resto cómo andamos? Estoy dando un poco de tiempo como para que vayan haciéndolo también, ¿no? Así. Bien, a ver, vamos a ir un poquito. Obviamente aplicamos la expresión de Shannon. Acuérdense siempre el pasaje de unidades, ¿sí? Y las magnitudes, ¿no? Ahí hallamos la capacidad del canal original. Si la duplicamos, ahí tenemos que calcular la nueva relación señal a ruido en virtud de ello. Que me va a dar en que en veces, y después deberé aplicar nuevamente el logaritmo para obtenerlo en dB. A ver el resto, ¿cómo andan? Vamos a esperar un poquito. Ahí está, bueno, veía el dB solo nomás. ¿Alguno todavía está calculándolo?
Sí, yo me había confundido porque no pasé de señal a ruido a veces. Lo dejé en DB. Bueno. Yo también, profe, sigo calculando. Bueno, a ver, vamos a dar un tiempito más, sí. Vamos avanzando un poquito. Ahí lo tenemos en veces. Y después volvemos a aplicar nuevamente el logaritmo. Ahí está. Alguno se perdió en hallar el resultado. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Pregunto. Todo bien. Bueno, bien. Vamos para este lado ahora. Vamos al número 5. Tenemos un canal cuyo ancho de banda es de 4 kHz, relación señal ruido 20, sabiendo que por desperfectos aumenta el doble de su potencia de ruido. Estimar en forma porcentual la caída de esa capacidad de transporte y cuál sería su nueva relación señal a ruido en dB. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá entonces? ¿Qué tenemos que hacer primero? Paso primero la relación señal-ruido a veces. Bien. La divido a la mitad porque el ruido se duplica. No, eso vos me estás dando las... Primero, lo principal, ¿qué tengo que hacer primero? La capacidad. Listo, exacto. Con los datos que tengo que calcular la capacidad. Ahora bien, viene como segundo paso lo que vos me estás diciendo. Bueno, ahora atento a que hay un desperfecto y la potencia de ruido aumenta al doble, o sea, ruido se duplica. Y ahí debemos calcular una nueva relación señal a ruido respecto de eso. Y me va a dar, y la coloco dentro, una capacidad del canal. Obviamente, si aumenta el ruido, ¿cómo va a ser esa capacidad de canal? ¿Mayor o menor que la original? Menor que la original. Menor. Entonces ahí me está pidiendo, bueno, estimar el porcentaje de esa caída. Y en virtud de ello, justamente al duplicarse el ruido, ¿cuál sería la nueva relación señal a ruido? Así que vayan calculando la potencia, la capacidad del canal, que cuando estén ahí, después tenemos que calcular, estos son todos los datos, ¿sí? Cómo varía el canal en virtud de de que no está funcionando correctamente, ¿no? A ver. Sí, está bien, a ver. Esto lo pongo para que no haya... Bien, ahí está la capacidad, para que justamente es coincidente con la del ejercicio anterior también, ¿no? Pero bueno. ¿Y es qué es lo que pasa ahí? Esto es importante, como lo plantean, porque si no les va a dar mal. Ahí está. ¿Sí?
A ver cómo vamos avanzando. Felipe Simón, ¿cómo andamos? ¿Bien? Sí, me había equivocado porque hice señal a ruido igual a 2 veces la señal a ruido y no dividido. Cuidado con esos detalles, ¿sí? Y se están olvidando la última parte que dice, ¿cuál es la nueva relación señal a ruido medida en dB? Ajá, está bien, bien. Algunos la han puesto, otros está... Igual se puede directamente restar 3 nomás, ¿no? Porque es la mitad. Bueno, bueno, eso claro, acuérdense cuando vimos el dB, si aumenta, disminuye la potencia, disminuye o aumenta en 3 dB, a la mitad o cae a la mitad, se incrementa o decrementa en 3 dB, ¿sí? Sí. Eso, ¿se acuerdan que lo vimos como para hacer un cálculo rápido en el aire si uno quiere hacer algo? Bueno, a ver, vamos a ir. Esta es la otra parte. El canal, la capacidad del canal, ¿sí? Funcionando cuando se duplicó la potencia de ruido. Después de ahí calculamos esa caída, ¿sí? Acá está, como han puesto ustedes, 14 y pico, redondeado 15. Y la nueva relación señal a ruido, ahí está. Tal cual lo han colocado. Bien. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunten. ¿Lo entendieron? ¿Se quedaron a mitad de camino? ¿Todo bien? Bien. Frigo, Manuel. Sí, sí, bien. Bien, bueno. Vamos al otro problemita. Y el último. Se mide el rendimiento de una línea telefónica, 3,1 kHz de ancho de banda. Acá claro porque algunos dicen, no, pero no es 4, lo vuelvo a decir. Sí, se toma normalmente 4, como dije, pero la realidad es que es 3,1 kHz. Lo único que se toma 4 para lo que se conoce para evitar el efecto de interferencia mutua entre canales, ¿sí? Porque acá normalmente, después vamos a ver que lo que se transmite son paquetes de grupos de canales. Entonces, para evitar lo que es la interferencia mutua entre un canal y otro, se toma esa diferencia que se llama banda de guarda. ¿No? Eso se lo habrá explicado Chazú, ¿o no? ¿Sí? Sí. Bien. Eso porque 3,1 y no 4. Pero bueno, es lo mismo. Volvemos. Cuando la señal es de 10 voltios, el ruido de 5 milivoltios, ¿cuál es la tasa de datos máxima soportada por esta línea telefónica? ¿Qué es lo que tenemos que calcular acá entonces? La capacidad. Muy bien. Bien. Entonces, ¿el ancho de banda lo tenemos? Sí, Bien. ¿La relación señal a ruido la tenemos? se puede calcular. Con lo que nos dan. Bien. ¿Tengo que tener en cuenta algo en particular para calcular esta relación señal a ruido en virtud de los datos que me dan o no? Pregunto. Paso los milivoltios a voltios.
Bueno, y aparte de eso, ya estamos, con eso estamos, pregunto. Sí, porque te quedan veces. Sí, me quedan veces, sí, está bien. Pero, ¿está bien así o tengo que ajustar algo más? Pregunto. Habría que elevarlo al cuadrado. Ah, no sé, pregunto. ¿Y por qué lo querés elevar al cuadrado? El ancho de banda quizás pasarlo a hercios, ¿no? Por ahí. No, sí, eso ya lo damos por hecho, obvio, eso sí. Por eso, cuando dijeron, sí, perfecto, dijimos, ahora estamos en la problemática de la relación señal-ruido, que dijeron, va en veces, sí, lo pasamos todo a voltio o a milivoltios, sí, está bien. Por ahí algún compañero de usted dijo, y hay que elevarla al cuadrado. Y ahí fue la pregunta, si está bien, está mal y por qué, o no. A ver. ¿Qué dicen? Puede ser que para pasar de voltios a decibeles haya que hacer 20 por el logaritmo de la relación. Bueno, bueno, se ha encendido una luz amarilla, sí, tal cual. A ver, no es tan, pero ¿por qué? Porque acá me está dando una relación señal a ruido que está expresada en niveles de potencia o de tensión. De tensión. De tensión. Entonces, bueno, de alguna manera, si tendríamos que calcular esa relación señal a ruido, ¿sí? ¿Cuál sería el coeficiente que lo precede al logaritmo en ese caso? El 20. 20. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo puedo calcular la relación señal a ruido en veces. Pero así directamente, listo, paso todo a menor y lo coloco dentro de la expresión matemática. Eso es lo que estoy preguntando. Acá estamos en el 6. ¿Coloco directamente acá o tengo que tener en cuenta algo como lo está manifestando algún compañero de ustedes? ¿Tengo que operar previamente hacer algo? A mí me parece que no, pero. Mi abuela que sí. Hay como 61. A ver, ¿y el resto qué dice? ¿No te quedan decibeles? Sí, va a quedar en decibeles, obvio. Sí, siempre. Pero, hay que pasarlo a veces de vuelta. Sí, a ver, acá me va a quedar en veces. Pero el tema es, acá está la expresión, listo, los 3,1 kHz, lo paso a Hz, logaritmo en base 2 de 1, y acá estamos analizando este temita de la relación señal-ruido que me está dando, me lo dan en valores de tensión. Entonces la pregunta es, listo, puedo pasar todo a voltios o a milivoltios, obviamente unificamos, y el número que me da lo coloco directamente acá adentro o tengo que tener en cuenta algo previamente. Eso es lo que estamos analizando ahora. No habría que elevar al cuadrado porque la potencia es proporcional al... Bien, ahí me gustó. ¿Vos dijiste lo mismo? ¿O Sí, eso yo había dicho eso, pero nadie se jugó. No quería pifiarla, no quería pifiarla. Pero nadie tampoco te apoyó. Okay. Bueno, acá está, sí. Porque son niveles de potencia. Entonces, acá les puse todo el speech, ¿sí? Como son niveles de potencia, y la potencia, ¿sí? Y si participa la tensión, recordemos acá de la expresión matemática que hay que elevarla al cuadrado, ¿sí? Porque son niveles de voltaje. Conclusión, ahí la tenemos. Sí, hay que elevarlo al cuadrado. Bueno, después colocamos el número que me da dentro de la expresión y ahí tenemos la capacidad del canal. Y si ahora quiero calcular la relación señal a ruido esa en dB, ¿qué expresión matemática aplico? La de 20 por logaritmo en base 10 de ese. No, la normal porque ya lo pasaste a potencia, ¿no? Con ese cuadrado. Ahí está, claro, exacto. Bien. Hay que estar atentos. Bueno, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio entonces? Como conclusión, tengan en cuenta los datos que me dan, ¿sí? Si son niveles de tensión, bueno, sabemos que normalmente la relación señal a ruido que me dan está asociada a niveles de potencia.
Por eso operamos directamente. Pero si me dan datos en otro tipo de magnitud que no sea potencia, ya sea corriente o tensión, atención especial a esto, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda para todo el auditorio, toda la gente de la sala, con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? ¿Puedo mostrar de vuelta ¿Qué el querés pasaje de voltios a decibeles? De voltios a decibeles. ¿Esto, la última parte? Sí, ahí hace 10.000 milivoltios, pero eso lo pone dentro de 20 por logaritmo de todo eso. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno. Listo, entonces el día de hoy, como resumen, hemos analizado la capacidad de un canal desde el punto de vista de la teoría de información. Aclaro esto, como dijimos al principio, no el canal como medio físico que lo hemos presentado, eso lo dejamos después para la última unidad, la número 7, que aclaro que es la última unidad práctica, ¿sí? La 8 básicamente son cuestiones teóricas, así que no hay unidad, digamos, parte práctica de la 8, llegamos hasta la 7, que son medios de comunicaciones, y esa unidad entiende el análisis de los distintos elementos que utilizamos en el canal de comunicaciones como medios físicos, ¿sí? El comportamiento de un cable coaxial, la fibra óptica, el microondas, y cómo de alguna manera esos factores que están siempre presentes en el medio como van a afectar, ¿sí? Que la atenuación, distorsión y ruido, ¿sí? Pero acá estamos analizando la otra parte, que es justamente lo que nos interesa, es el comportamiento de cómo envío la información, ¿sí? En medida a través de velocidades, ¿sí? Entonces, analizamos la capacidad de un canal desde ese punto de vista en condiciones ideales, donde sabemos que en condiciones ideales lo que se busca es máxima velocidad de transmisión, no hay, digamos, ruido, con lo cual para nosotros el ancho de banda tiene infinito. Si no está afectado por ningún fenómeno, no hay problema. Eso en condiciones ideales nos basamos en el ancho de banda o el teorema de Nyquist. Por otro lado, lo que realmente nos interesa es, bueno, la capacidad de un canal en condiciones reales, donde siempre sabemos que tenemos el ruido. Entonces, ahí llano, partiendo de la base de Nyquist, analizando cómo, hasta dónde o cuál es la cantidad de niveles que debemos tener en cuenta para compatibilizar con respecto al ruido, que es lo que se busca. Y llegamos a la expresión que ustedes están viendo ahí, acá está en pantalla, la capacidad de un canal en condiciones reales, donde vemos que interviene el ancho de banda, la relación señal-ruido, ¿sí? Donde, como hemos visto, si aumenta el ancho de banda, también aumenta esa capacidad del canal. Y el ruido también aumenta, pero no en forma lineal, sino está precedido de un logaritmo, así que no aumenta en forma lineal, pero aumenta. Hemos hecho acá los ejercicios, a tener en cuenta, digamos, las unidades que se manejan, ¿sí? Capacidad de un canal, siempre lo tenemos que expresar en bits por segundo, ancho de banda en hertz. El ruido que normalmente va en dB, bueno, tenemos que hacer los despejes y tener en cuenta también, como en el último problema, bueno, en qué tipo de datos me viene suministrada, si es a niveles de tensión, si son niveles de corriente, hemos analizado acá. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, chicos. Profe, disculpe, yo tengo una duda, pero de la práctica anterior, si es posible. A ver, decime. El ejercicio 10. Uf, para que tengo que decime, a ver, ¿cuál es? Te daban te dan líneas con puntos por línea y cada punto tenía 128 niveles. Bueno, espera. Bueno. Igual creo que capaz así al aire sin la consigna me puede responder. Bueno, y decime, ¿cuál es el final? Bueno, te piden la tasa de información de la fuente
y la capacidad. Ah, ya está, ya me acuerdo, está. Bien. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Cuál es la relación entre tasa de información y capacidad del canal? Eso es lo que no... Eso sí lo entiendo, no entiendo la relación, o sea, cómo, porque a nosotros la tasa nos dio 43 millones, más o menos, Shannon sobre segundo. Sí. Y entiendo que la capacidad pueda tener un valor igual o menor, pero no entiendo por qué pasamos directamente o sea, de Shannon por segundo a bits por segundo. No, bueno, sí, bueno, porque, a ver, esto es así, porque como vimos ahora, ¿en qué medimos la capacidad de un canal? ¿La medimos en Shannon? Ahora que estuvimos viendo. Acá la calculamos, sí, pero acá, ¿en qué valores, en qué magnitud estamos viendo la capacidad de un canal? ¿Bits por segundo? Obvio, por eso, en bits por segundo, sí. Sí, pasa que yo había entendido por la clase teórica que eso se podía cuando se trataba de una fuente binaria y como que esa relación entre Shannon segundo y bits por segundo, cuando no había fuente binaria, como que no sucedía. No, bueno, acá lo que tratamos más allá de es lo importante es lo siguiente. La capacidad de un canal no la puedes expresar en Shannon por segundo, ¿sí? Porque eso no es capacidad, sino responde a otro tipo de variable, ¿está? Sí. Por eso ahí no te pedí, esto era un resultado, digamos, sin haber visto ustedes capacidad de un canal, que recién lo vieron hoy, digamos, la parte práctica, bueno, era simplemente la idea importante era asociar. ¿De dónde saco? ¿Cuál es la capacidad? Bueno, justamente nada sale más a nivel numérico que tal vez. Exacto, sí, okay. ¿Está bien? Ok, bueno, perfecto. Bueno. Gracias. Bueno, ¿algún otro tiene alguna duda? Bueno, entonces no tenemos comprobación hoy. Tenemos el próximo martes, sí, ¿de qué tema? Vuelvo a decir ahora que están todos presentes, de lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Capacidad de un canal, ¿sí? Así que, bueno, me quedo acá en la sala, ¿con quién era? Con Pablo, ¿no? Con Pedro. Yo sabía que era con P, bueno, me equivoqué. Con Pedro, y no sé si algún otro más tiene alguna duda respecto de los TP, me quedo en la sala. Si no, nos vemos el próximo martes, chicos. Nos vemos, buen fin de semana.